Buenas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Interfase, ampliando nuestra zona de interés. Ya estamos dentro del 2024 y hoy nos va a acompañar Almu. Hola Almu, ¿cómo estás? Hola Sebas, ¿qué tal? Bien, muy contenta de estar por aquí compartiendo contigo y bueno, con quien nos escuche. Buenísimo, buenísimo. Bien, bueno, un poco contarles para aquellos que llegan por primera vez a estos videos de interfase, otros que seguramente ya habrán visto otras interacciones con otros compañeros, con otros colegas, ¿no? En diferentes procesos. Este espacio es para ampliar nuestra zona de interés. ¿Y qué queremos decir cuando queremos ampliar nuestra zona de interés? Bueno, hay algo en específico sobre lo que vamos a enfocar a través de el emprendizaje que está llevando adelante alguien, en este caso Almu, eh, y de esa manera interiorizarnos en diferentes contenidos. Este contenido que hoy vamos a abordar está vinculado al ámbito de la educación, está vinculado al ámbito del aprendizaje, pero principalmente orientado, ya Almu nos va a contar mucho mejor claramente, pero orientado a la educación en relación a los peques, en relación a los niños y a las niñas, y también, bueno, el aprendizaje de los padres, ¿no? De las personas que están como figuras de cuidado, en ese rol de cuidado, de contenedor, de acompañante, ¿no? Y también seguramente Almu nos compartirá su proceso como facilitadora en ese acompañar, ¿no? Eh, Entendemos que el aprendizaje es una cuestión de todos los días. Todos los días está la posibilidad, la oportunidad de aprender algo nuevo y bueno, no es algo que se agota cuando uno termina la escuela secundaria o la escuela primaria o la universidad o no sé qué, y no tiene que ver específicamente con las instituciones, sino que tiene que ver con la universidad de la vida, ¿no? Con la vida como un escenario donde tenemos esa oportunidad. Así que bueno, Almu, vamos arrancando y bueno, contanos un poquito de vos y un poco de cómo llegás a este emprendizaje que bien lo llamás al calor del hogar y me parece que hay un montón ahí para abrir. Mm. Bueno, pues es un proceso en realidad para mí largo, ¿no? Al llegar hasta que se vaya creando, ¿no? Y de ahí tomando forma el calor del hogar. Y aquí aprovecho, ¿no? Ya que un poco este intercambio sale del espacio de proyectar que transitamos el año pasado contigo y con Joseani, que me sirvió mucho, entre otras cosas, para reconocer ese propósito, ¿no? Que hay detrás de un emprendizaje y todo ese proceso, que bien linealmente es largo, ¿no? Es un recorrido de años hasta llegar hasta aquí o hasta que el proyecto comenzó a andar, y poder vincular todas esas cosas que quizás no tenía tan claras que estaban relacionadas con el proyecto, eh, para ver ese propósito, ¿no? Cómo todo todo el recorrido de esos años estaba en relación con ese propósito y permitirme, bueno, con ese reconocimiento que el proyecto que hoy en día estaba en funcionamiento tenga como más raíces, ¿no? Y por empezar, bueno, yo siempre digo, ¿no? Que para mí como estar trabajando con la infancia, ¿no? Es algo que me sale como de manera natural, como muy orgánico, o sea, como área de interés eh, total, que he vivido, ¿no? He tenido como familia de maestros, como principal ahí mi madre, entonces siempre también he estado como muy en relación, ¿no? Con la escuela, con la educación. Y bueno, de ahí cuando tuve que elegir la carrera, ir a la universidad, pues hice magisterio, magisterio de educación infantil,
Después de eso me preparé unas oposiciones, estuve trabajando como en escuelas infantiles privadas y me presenté a unas oposiciones, ¿no? Que era como, en su momento era la meta, ¿no? Sacar una plaza de oposición para trabajar en algo que para mí tenía mucho sentido, ¿no? Que no era simplemente como un trabajo por tener el sueldo, ¿no? Y unas vacaciones y así, ¿no? Era algo que para mí realmente eh, tenía sentido. Entonces, bueno, llegué, me preparé las oposiciones, en su momento aprobé, saqué la plaza de funcionaria y la primera vez que tuve que trabajar con una alumna de 3 años, ¿no? Que son los primeros, el primer año de escuela para esos niños y esas niñas, tuve una crisis enorme, eh, porque, bueno, me sentía como haciendo todo lo contrario a lo que quería hacer, ¿no? Si yo pensaba en ese cómo acompañar a niños y a niñas, para mí ya simplemente el estar con 26 niños de 3 años me era muy difícil. Y bueno, pues eso, como toda crisis, oportunidad también de crecimiento, eh, eso fue como 2012, decidí dejarlo. También en su momento, pues no era fácil de comprender, ¿no? Pues esto de que tienes un trabajo fijo, que es para toda la vida. En aquel momento no tenía una alternativa clara, ¿no? Esto es como, bueno, por aquí no, pero ¿cuál es la otra opción? No estaba clara, no estaba definida, ¿no? Y bueno, una vez dado ese paso, empecé a ver como otras alternativas, ¿no? Sobre todo para estas primeras edades. Y ahí apareció el modelo de madre de día, que es como donde está ubicado, ¿no? Este proyecto en el que estoy ahora, que es Al calor del hogar. Eso fue 2013. Intenté en aquel momento arrancar el proyecto, pero bueno, pues por circunstancias personales me mudé de la ciudad donde estaba, ¿no? De Madrid, y, y me dediqué a otras cosas durante un tiempo. Hubo un momento que fuera de Madrid volví a retomar, ¿no? Este trabajo con la infancia y ya en el 2020 fue, bueno, ese momento de confinamiento, ¿no? Ese año, ¿no? El pasado de CIDE, fue la vuelta a Madrid y después de todo ese recorrido fue cuando decidí, ¿no? Como asumir ese emprendizaje, ¿no? Ese proyecto. Y además que se llama, como has dicho, Al calor del hogar. Y bueno, pues en esa vuelta a Madrid yo volví a casa de mis padres y ahora explico un poco, ¿no? De qué va el proyecto, pero la base de ese proyecto es la misma casa de mis padres, ¿no? La que fue mi hogar, ¿no? Entonces no puede tener más sentido el nombre, ¿no? Y Qué bueno, Almu, qué bueno. Me gusta en esto que hiciste, ¿no? De trazar esos años, más allá de que es un resumen sintético, porque seguramente pasaron un montón de cosas y las sabemos también por proyectar, ¿no? Esto de lo que ha sucedido, ¿no? En ese periodo entre 2012 y 2021. Em, pero esto que contás de lo que te pasó, ¿no? De conseguir, ¿no? Ese trabajo convencional, que cualquier persona podría decir, bueno, es el trabajo, no sé, soñado, ¿no? Para toda la vida, o bueno, se supone que es lo que te da lo fijo, ¿no? Lo estable, a veces no es en consonancia con lo que nosotros queremos proyectar en un contexto, ¿no? Y con lo que queremos de alguna manera irradiar, porque tenemos quizá otro marco de referencia o porque entendemos que quizá podemos influir de manera diferente o generar un impacto diferente a través de lo que hacemos, ¿no? Entonces, como esa conexión particular con vos misma y la posibilidad de poder empezar a construir una coherencia en el contexto que de alguna manera refleje eso que vos desde adentro sí sentís y concebís como propio, ¿no? Y que te sentís capaz más cómodo. Porque a veces cuando eso no está, o sea, cuando en lo que yo estoy proyectando, eso
no es posible, ya sea porque es institucional, porque hay un montón de estructuras que condicionan, no nos sentimos en coherencia. Entonces, me refiero a una coherencia interna, ¿eh? Porque después podemos hablar de la coherencia a nivel externo, ¿no? Pero una coherencia interna. Claro, yo ahí siempre digo, y más, ¿no? Después de, como de este recorrido del 2020 hasta ahora, eh, que para mí el colegio no era mi lugar, ¿no? Ujú. Y además tuve la suerte, en ese recorrido fueron 5 años que estuve en la educación pública, de estar en centros educativos con un profesorado súper implicado, con familias súper implicadas, o sea, centros que llevan a cabo proyectos de muy buena calidad, ¿no? De la carrera tengo como un grupo de amigas, ¿no? Compañeras que Ujú. seguimos siendo, porque de ahí, o sea, porque por esto, ¿no? Que compartimos como área de interés y esta como pasión, ¿no? De alguna manera en la educación y en estos procesos de crecimiento. Tengo muy buenas amigas que están en la educación pública, por ejemplo, aquí, ¿no? En Madrid, y que yo las conozco que son grandes profesionales, ¿no? Entonces, por eso es como darme cuenta que no era mi lugar, ¿no? Que no era mi lugar y que donde estoy ahora es un lugar donde yo me siento mucho más en coherencia. Qué bueno, qué bueno. Mm. Qué bueno, y bueno, contanos ahí un poco, ¿no? Esto que habíamos hecho como un pasaje, creo que contaste esta parte, ¿no? Del aula ahora a lo que es la casa, ¿no? La casa de esto de, Madre de día, ¿no? Al calor del claro, hogar, que es el nombre que yo le doy, y que es un proyecto que se llama Madre de Día, que, bueno, es un proyecto que en España lleva un tiempo como creciendo y dándose a conocer, pero que viene de países del norte de Europa, ¿no? En países como, sobre todo Alemania, Francia, está muy, muy instaurado. Y lo que aboga, ¿no? Es por un lado, como por el derecho de niños y niñas a permanecer en el hogar, ¿no? Durante los primeros años de vida, sobre todo en las casitas así de madres de día se pasan niños desde 1 año hasta los 3, ¿no? Luego hay compañeras que siguen a lo mejor hasta los 6 primeros años. Pero sobre todo en esta primera fase de hasta los 3 años, eh, por el derecho a no institucionalizarles, ¿no? A que puedan permanecer en un ambiente que es un ambiente de hogar, un ambiente cálido, sobre todo con un grupo reducido. Eh, yo ahora mismo estamos 4, o sea, estoy yo con 4 peques de hasta 3 años. Y claro, eso hace que sean unas circunstancias que cambie mucho el contexto del día a día, ¿no? Como es una alternativa para también poder conciliar, ¿no? La vida familiar, la vida laboral bueno, pues con la vida que llevamos, ¿no? Es verdad, pues los padres tienen la necesidad de trabajar y de ahí como buscar una alternativa para las horas que ellos están trabajando, bueno, un lugar donde puedan estar los peques. Eh, y eso, como la diferencia sobre todo con una escuela, con un cole, es el ambiente de hogar, un ambiente general tranquilo, un grupo pequeño que lo que trabajamos también mucho es a partir del vínculo, ¿no? Que pueda haber un vínculo seguro. Con un grupito pequeño, es como que hay tiempo y espacio para vernos, para reconocernos. El gran grupo dificulta también mucho como esa atención individualizada, ¿no? Y que cada uno pueda ser la persona que está acompañando pueda reconocer, ¿no? Y pueda ver qué hay ahí en cada uno. Y buenísimo, mm, buenísimo. Y ahí, sí, Almu, rescato, ¿no? Esto de lo que es, eh, que de alguna manera esto lo decís, ¿no? El grupo pequeño y la posibilidad también de direccionar una atención que es mucho más profunda, ¿no? A cada sí, uno, al proceso de cada uno de los peques, ¿no?
mm, Porque claro, o sea, a diferencia de por ahí un grupo que es por ahí más numeroso, más grande, al principio hablaste, no sé, 26 niños y niñas, y vos decís, ¿cómo hace una sola persona para poder atender a 26 al mismo tiempo, 26 peques totalmente diferentes, los uno de los otros, ¿no? Con diferentes quizá necesidades, con diferentes ritmos, con diferentes intereses, porque también mm. es esto, ¿no? Eh, y bueno, cómo ese plus de decir, bueno, no, acá trabajamos con un grupo reducido, hace que se pueda profundizar probablemente lo que es la atención sobre el proceso de cada uno, ¿no? Sí. Sí, el otro día leía, como también por ahí en las redes, ¿no? Algo que me pareció como muy interesante, que era como que cada profesor, ¿no? O cada acompañante debería poder elegir el número de peques, ¿no? O sea, ¿qué tengo yo a mi alcance? ¿A cuánto puedo? O sea, qué número es el máximo que yo puedo atender desde una calidad, ¿no? Sobre todo en la relación, en la atención. Eh, y si yo en este tiempo, ¿no? que lleva el calor del hogar, he podido comprobar, ¿no? Esa diferencia con un grupo pequeño. Sobre todo es que, claro, las edades con las que yo trabajo, ahora mismo como prácticamente está un grupo muy parecido desde el comienzo, ya están mayores, ¿no? O sea, ya están como cumpliendo los 3 años. Y eso nos da otra dinámica en el grupo. Pero cuando empezaron, estaban alrededor del año, ¿no? Yo empecé con 3 que estaban alrededor del año. Y en ese momento es un momento de mucha dependencia, ¿no? Necesitan muchos cuidados. Entonces, y que esos cuidados sean de calidad, ¿no? Eh, entonces, no puedo atender a más en esas edades de 3. Y la manera en que se hagan esos cuidados es que parecen como detalles, ¿no? Si yo siempre lo digo, es como un cambio de pañal o un momento de comida, puede ser tan distinto. Ahí sí, si me permites, ¿no? Hay una pedagoga, bueno, es pediatra, ya no vive, ¿no? Pero que es como la referente en esta etapa de 0-3, que se llama Pickler, y que, bueno, que se dedicó, ella empezó como pediatra de familia y al final la cedieron como la dirección en Budapest de una casa de niños, como es atención a niños huérfanos. Entonces, los niños vivían allí y bueno, y pues por los estudios que habían llevado, la otorgaron la dirección para que llevara ese centro. Entonces empezó ahí. Hoy en día se llama Centro Loxi, ya no es lo que era entonces, pero es un referente en esa atención y cuidado en los primeros años, ¿no? Y ella tenía como dos focos principales, que uno era ese momento de cuidados, ese momento cuando estás cambiando un pañal, cuando estás dando de comer, en el que el niño depende de ti, pero que esa dependencia, ese momento de cuidado, sea desde la parte del cuidador, desde una presencia, desde la alegría, desde la calma. No sé, en bebés, estás cambiando, estás como moviendo su cuerpo, ¿no? Entonces estás tocando ese tacto, empiezas a nombrar, ¿no? Las partes que le estás tocando, como pidiendo permiso. Es una manera en la que ellos empiezan a conocer su cuerpo, ¿no? Con su límite físico. Y puede ser un momento súper tranquilo donde sea como de disfrute para los dos, donde el bebé colabore, ¿no? Porque de alguna manera se siente visto, se siente respetado. Y entonces para él, en vez de que a lo mejor a veces el cambio de pañal puede ser una lucha, a la comida sea una lucha, esos momentos de cuidado y de dependencia sean desde ese lugar, ¿no? Desde una calma, desde un respeto, desde donde ellos se sientan parte. Porque a veces nos pasa con los peques, a lo mejor por no ver estas cosas, que hacemos estas cosas sin ver dónde están, ¿no? Y es ahí cuando empieza como la
la fricción en esos pequeños momentos, ¿no? Entonces, Pickler, esta pediatra, como que ponía el foco en esto y luego en los momentos de juego y autonomía, ¿no? Es como el acompañante está para los momentos de dependencia, dar esta atención de calidad, de cuidado y de que se sienta como amado, ¿no? Y luego momentos de juego libre, están conociendo su cuerpo, ¿no? Donde ellos puedan explorar en el movimiento, explorar en el juego, y donde ahí ella habla del infante capaz, ¿no? Donde puedan explorar movimientos, irse desafiando y sentirse capaz. Entonces son dos momentos muy diferentes, ¿no? En uno con total presencia, en el otro estás también presente, pero estás desde una distancia, ¿no? Le estás dando su espacio. Y bueno, un poco esto se traslada a esta visión también en la casita, ¿no? En el hogar de madre de día, mezclado con la vida cotidiana, ¿no? Eh, que la vida cotidiana nos permite, más que a lo mejor como tener aprendizajes muy estructurados, ¿no? O más instructivos, crear un ambiente rico donde cada uno desde su ritmo va a poder ir absorbiendo, va a poder ir diciendo con qué quiere jugar, ¿no? Con qué quiere explorar. Y ahí también al adulto le permite quedarse observando, ¿no? Observando dónde está cada uno, pues cuando existen momentos de interacción entre ellos, ¿no? Cuáles son los conflictos y atender desde otra manera, ¿no? Ya solo para mí, ya solo ese ambiente y el grupo reducido es que hace que el día a día sea súper distinto, ¿no? Y que si surge un conflicto yo pueda atender también desde una calma, desde ver dónde está cada uno, ¿no? Y que lo que o sea, con lo que yo intervenga sea una cosa que pueda ser resolución para ambos, ¿no? Y a la vez ser resolución y como eh, que puedan ir viendo, o sea, irles dando recursos para que en posteriores interacciones ellos vayan integrando, ¿no? Y vayan pudiendo resolver cuando lleguen a esa situación, pues no sé, por ejemplo, con los que tengo ahora que ya hablan, ¿no? Lo típico que uno está con un juguete y que llega otro y se lo quita, ¿no? No, pues si lo tiene hay que pedirlo, ¿no? Hay que usar las palabras para que el otro, hay que ver si el otro quiere. Entonces vas dando esos recursos y en las siguientes interacciones ellos lo van integrando, ¿no? Y van necesitando menos que tú intermedies por ellos, ¿no? Qué interesante esto que decís, ¿no? Porque, claro, tenés una franja de peques que en realidad, cuando quizá inician contigo, no saben hablar, ¿no? Mm, Entonces transitas todo parte del segmento, no sé si todo, pero una parte del segmento donde ellos empiezan a construir el habla, ¿no? Empiezan a aprender a hablar, ¿no? Y qué importante esto que decís, porque bueno, claro, yo trabajo con personas que ya saben hablar, digamos, entonces saben hablar, ¿no? Entre comillas lo digo porque me parece que el habla es otra cosa, ¿no? Tendremos que invitar a un técnico acá a que nos aclare el tema, ¿no? Pero qué lindo lo que decís, porque como la palabra, como el habla, también nos permite anticipar determinadas cuestiones, ralentizar determinados procesos eh, y empezar a poder comunicarnos, ¿no? Comunicarnos con el otro. El que le saco el juguete, en este ejemplo que has dado, es una comunicación, ¿sí? Pues es una comunicación que, vamos a decir, es precaria, ¿sí? Es que le estoy diciendo quiero esto y lo quiero ya, listo, punto. No hay... y se lo saco, pero eso no claro, está dicho, ¿sí? claro, Y no hay un reconocimiento del otro. Y no hay o sea, todo eso que no hay, ¿no? Y que está en construcción, ¿no? Y cómo el habla y la palabra y todo eso que viene después, que es una construcción y que además entiendo que es una construcción de por vida, porque ya que sepas hablar y escribir, ponele, ¿no? Pienso en la educación primaria, no hace que tú todavía administres y gestiones
ese habla y esa escritura, ¿sí? mm, La administración es otra cosa. Yo puedo ser usuario del habla, usuario de la escritura, pero administrarla es otra cosa. mm. Y bueno, nada, me estás remitiendo a eso, porque claro, a todos se nos olvida que en algún momento aprendimos a hablar, ¿no? Que en Sí. algún momento aprendimos a hablar, pero gestionamos el habla, gestionamos las palabras, administramos eso. Mm, Wow, nada, viste cómo sí. pasa, ¿no? De la vida más pequeña, cómo estar en contacto con esos procesos nos hace dar cuenta que, al menos a mí en este, pues yo estoy aprendiendo al escucharte, nos hace dar cuenta de que esas cosas no, o sea, es como que son una construcción, se van construyendo, se pueden mejorar, ¿sí? Mm. Y que no porque ya aprendiste, entre comillas, a hablar, eso no es un aprendizaje que sigas haciendo. Total, ¿no? Y de Nada, me hecho, dejaste ahí como loading, pensando. no, según lo cuentas, digo, claro, yo tengo que gestionar mis palabras, ¿no? Porque para ellos, o sea, con ellos es un lenguaje mucho más sencillo, como frases mucho más cortas, sobre todo cuando no hablan, ¿no? Que a veces también eh, como que trasladamos este lenguaje adulto y de hablar mucho y dar muchas explicaciones y eso al niño no le sirve, ¿no? Se quedan como, y no, y hay que gestionar en darlo, ay, no me sale la palabra, pero como hacerlo de una manera más sintética, ¿no? Ajá, Darlo lo primordial, ¿no? Para lo que, más básico. claro, lo Sí. más básico que él pueda captar en su atención, ¿no? Y mucho adaptado eh, a un mundo más infantil. Hay que facilitárselo como un mundo infantil, Vos ¿no? No sabés en que un a mí razonamiento eso, adulto. te cuento, a mí, bueno, y les cuento a todos, ¿no? Pero a mí me cuesta, por ejemplo, me doy cuenta cuando encuentro no sé, una amiga que tiene un hijo, qué sé yo, y son peques, a mí me cuesta comunicarme, porque o sea, a mí me sale hablarle a la persona como si fuera adulta, ¿no? Y entiendo que ese no sé si es el modo. En parte capaz que sí tiene algo pero ¿cómo llega a eso, ¿no? Y es complejo la comunicación con un peque, ¿no? Porque, Mm. ¿cómo es? ¿De qué se trata? A ver, Almu, ahí abrinos un poco más. Y yo creo que lo que traes, yo me he visto como en este recorrido también, ¿no? Tiene que ver para mí con que ves al niño, ¿no? Es como ese infante capaz, ese de aunque sea un niño, hay como un ser ahí como consciente, ¿no? Entonces, no simplemente ves a un bebé de un año, ¿no? Que muchas veces es como la infancia, ¿no? Como ese mundo, es como, no, el valor que tiene la infancia, ¿no? Eco. Entonces, yo creo que hay parte como de ese reconocimiento del niño como alguien capaz. Cuando quieres hablar, ¿no? Cuando dices como un adulto. Claro, cuando le Entonces, hablo como adulto, yo reconozco ese aspecto, pero claro, siento que falta un aspecto de conexión con ese, como que, a ver, hay algunas palabras que si hablo muy técnico, no se entiende, o sea, no se va a sí. entender. Ok. Sí, sí, yo lo que rescataría de ahí es como esa visión. Luego para, o sea, dentro de ese poder reconocer al niño, ¿no? Eh, está como como el lenguaje más sencillo, ¿no? Más frases más cortas, pero ese es lenguaje más sencillo y frases más cortas, ¿no? Mm. Buenísimo. Y yo supongo que esto debe ser también cuestiones que se deben encontrar los mismos padres y madres o las personas que están a cuidado, ¿no? de los peques. Eh, y bueno, algo de lo que por ahí me gustaría que abramos también hoy, que de hecho habíamos hablado antes, eh, es esto de las preocupaciones que vos registrás como en los adultos, ¿no? Las personas que están a cuidado de los peques, como ya sea padres, madres o abuelos, ¿no? Que quizás es diferente, los abuelos y las abuelas es como que siempre se habla, ¿no? De Sí, que es como, es distinto, ¿no? Es es otro diferente, es funcionamiento. otro funcionamiento, ¿no? Pero por ahí de los padres y de las madres, ¿no? ¿Qué preocupaciones vos registrás en los adultos, ¿no? Que están a cuidado?
que por ahí te comentan, ¿no? Sí, Por la así actividad. como por decirte modo genérico, ¿no? No sé si luego dará como para algún caso así más concreto, pero en modo genérico a mí me sale más como el cuando bien, ¿no? Hay un aspecto de cambiar miedo por confianza, ¿no? Bueno, o sea, yo creo, yo no soy madre, pero por el mundo en el que me muevo, ¿no? Puedo entender que cuando eres madre o padre y de repente tienes como alguien, ¿no? Una criatura de un año o de unos meses a tu cargo, que es alguien, o sea, es alguien súper vulnerable, se te levantan un montón de miedos, ¿no? eh, Se despiertan un montón de miedos de ¿y cómo, cómo me hago cargo, cómo está siendo el desarrollo. Además, hoy en día, ¿no? Que tenemos como este boom de información por tantos lados, que venimos como con este modelo de productividad que lo llevamos a la infancia, que es como el querer que hacer como que todo sea rápido, ¿no? Que esto es como algo característico del día a día, ese ritmo lento para dar espacio a los procesos. Pero bueno, vivimos en una sociedad donde va muy rápido y donde el hacer y la productividad está como muy, muy valorado, ¿no? Entonces esto, como inconscientemente, lo trasladamos a la infancia. Entonces, vienen con muchos miedos, nos podemos comparar porque o mi hijo mayor con esta edad ya andaba, o con esta edad, fíjate, el que del compañero hace esto. Entonces está, para mí como que lo principal está cambiar ese miedo por confianza, ¿no? Por confianza en los procesos de cada uno. Porque en realidad muchas veces somos como los adultos cuando empezamos a mirar como desde este filtro, cuando hacemos luego las cosas más complejas, ¿no? Si damos como un ambiente y una estructura, ¿no? Que permita, por un lado, unas rutinas que ubican en el espacio y en el tiempo, y por otro lado, estos momentos, ¿no? De juego y esta atención, cada uno se va a ir desarrollando, se va a ir creciendo, va a encontrar como sus oportunidades de aprendizaje de manera natural, ¿no? Pues luego siempre hay casos en los que a lo mejor hay que poner más atención, en los que a lo mejor pasa algo, pero la mayoría son los que menos, ¿no? Por eso esta eh, mujer que mencionaba antes, Pickle, se Ujú. centraba en cuáles eran las necesidades básicas de atención, ¿no? Para que todo esto se pueda dar como un desarrollo armonioso en estas primeras edades, ¿no? Como que eso es la base y además como una base, en principio, fácil, ¿no? O sea, fácil y que incluye al adulto. Para mí también es como esta diferencia que yo me veo en el proyecto, que yo disfruto, o sea, que yo estoy ahí como día a día compartiendo, creciendo con ellos. Esto que decías al principio ese seguir aprendiendo, creo que al estar con la infancia no se puede estar como con un mejor lugar o Escenario. compañía sí, para ver ese aprendizaje constante, ¿no? Y, y te lo traspasan, ¿no? Acabas con esa mirada. Entonces, para mí, la mayoría es cambiar, así como a modo genérico, cambiar como el miedo por confianza, ¿no? Eh, a veces, pues mira, por ejemplo, ahora este año ha entrado en la casita una peque, ¿no? Una peque que es de las mayores, pero que hasta ahora no había estado nunca como en un contexto así con otros peques, porque había estado en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues los padres al principio como con cierto miedo, porque es verdad que para ella era un desafío de repente compartir espacio y compartir figura de referencia con otros niños. Eh, y eso al principio tiene momentos a lo mejor incómodos para ella, ¿no? Porque, pues igual que hablamos antes con los recursos del conflicto, serán situaciones en las que ella, en un primer lugar, no tiene recursos porque no ha vivido ahí, ¿no?
Entonces yo siempre les digo a los padres, ¿no? Como confiar en el proceso, estos momentos incómodos, estos momentos en los que a lo mejor ella prefiere como un juego más individual, son normales, pero ya el hecho de estar en este ambiente le va haciendo como observar cómo se relacionan los otros, ¿no? Absorber esas maneras de relación y las va integrando. Y cuando ella se sienta preparada, como internamente va integrando todo eso, y llega un momento que se siente como con fuerzas, ¿no? Que hay cada vez más Mm. para relacionarse, se va a ir dando. Y a veces, como adultos, queremos gestionar eso sin conocer, ¿no? La infancia es un momento de procesos como muy invisibles, sin conocer y dar espacio para que esos procesos se puedan ir madurando internamente. Entonces, bueno, por eso como esos momentos, provocar esos momentos de juego, de interacción, donde ellos puedan explorar cada uno su ritmo, son fundamentales, ¿no? Porque es donde se va a ir respetando como esa organicidad de cada uno. Esto que nombrás del miedo, ¿no? De los padres, un poco me trasladabas en algún momento esta pregunta de como, como esto, ¿no? ¿Lo estoy haciendo bien? Esta pregunta o es normal esto que pasa, ¿no? Y, y a veces, o sea, noto, ¿no? Esto por observar el contexto y demás de gente y conocidos que son padres, ¿no? Y eh, observar esta, a veces, sobreprotección, ¿no? Esto de querer evitar determinadas cosas, ese miedo quizá a reflejar en la crianza, ¿no? Un modelo o un modo en el cual quizá nosotros o fuimos criados, esto de querer como corregir, ¿no? Las cosas que cada uno en su infancia en relación a la crianza de los propios padres, ¿no? Eh, y entiendo que ahí un poco donde se fundan a veces esto de los miedos, esto de si lo estoy haciendo bien, si lo está, o es normal algo en particular, ¿no? Em, entiendo que podemos enfocar hacia allí, pero también es muy interesante el proceso que entiendo que se está dando a lo largo de los años, ¿no? De un poco los padres más abiertos, ¿no? A recibir un apoyo, a recibir una facilitación, o a recibir, o a abrirse, ¿no? Porque estas cosas, no sé, qué sé yo pienso en mi mamá, en mi papá, y muy probablemente tú también pienses Ujú. en tus padres, ¿no? No sé, no se consultaba mucho, o sea, y menos a un externo, quizás sí a sus padres o a la abuela o al abuelo, ¿no? A lo que serían nuestros abuelos, ¿no? Pero como que quedaba dentro de una estructura más del clan, ¿no? Eh, y ahora están los padres que están más abiertos a compartir, ¿no? Y a Mm. manifestar sus miedos, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, ¿no? Em, como que se ha abierto ese espacio de vulnerabilidad, ¿no? De mostrarse vulnerable frente a ese rol, porque es un rol, el ser Mm. padre, el ser madre, ¿no? Es un rol, no es un... Después está la persona que ejerce ese rol, que hace de mamá o que hace de papá de tal, ¿no? Em, pero es cuando se deja ver esa persona que tiene miedo, ¿no? En ese ejercicio, parece que está buenísimo porque se abre posibilidades a la mejora, ¿no? Eh, Sí, como en el día a día también, ¿no? Es como la atención, lo que decías, la atención a los peques, pero ese al calor del hogar se extiende a las familias, ¿no? Y eh, me quedo también con la relación con las familias, con lo que se va dando en ese compartir. Que es verdad que yo digo, eh, como que esa atención es fácil, esa atención a los peques es fácil, pero es verdad que hay que conocer cómo se da el desarrollo en estas edades para que sea fácil, ¿no? Para permitirnos esa, ese entendimiento. Y, ay, se me ha ido, qué iba a decir? Se me ha ido.
ya va a volver, ya va a volver. Ya, sí, Pero está muy bueno ahí, Almu, esto retomo esto de la vulnerabilidad, ¿no? mm, Y esto que hablábamos, porque de alguna manera eso expone el miedo a equivocarnos, ¿no? Me parece que el miedo está por el miedo a equivocarse, ¿no? Eh, y yo creo que esto, ¿no? Que de alguna manera eh, lo hemos estado hablando a lo largo de estas semanas, ¿no? Previo a la entrevista, ¿no? De empezar a fundar un concepto de coherencia a nivel externo. Hoy hablamos de la coherencia a nivel interno con esto de lo particular y la conexión con lo personal y con eso que queremos reflejar al contexto, pero también hay una coherencia externa y la coherencia externa hablábamos de ser reales, ¿no? Y el ser mm, reales implica que la coherencia no es que no nos podemos equivocar. La coherencia es justamente que al hacerlo te puedas equivocar y si hay una equivocación, estemos dispuestos a registrarlo, dispuestos al aprendizaje y a construir una mejora a partir de ello. Un poco traer esto, ¿no? sí. De la capitalización, ¿no? De la equivocación. Sí, me acuerdo que en la previa, cuando hablamos de esto, creo que yo traía, ¿no? Como este primero con los niños, que para mí me había como sorprendido y es algo que me es importante como tener a vista todos los días, en que yo me vuelvo un referente para ellos, ¿no? Ujú. Con los niños, ¿sabes? Como Sí, eh, me hacen caso, ¿no? O sea, para ellos tiene valor lo que les digo y eso permite que nuestro día a día funcione, ¿no? Eh, y que hay como que esa referencia, sí, esa como autoridad que ellos me dan, de alguna manera, eh, yo lo percibo porque ellos sienten como el cuidado, ¿no? O sea, que esa atención que yo les doy eh, está mirando por un cuidado hacia ellos, ¿no? Un cuidado donde ellos se sienten bien. Eh, pero que eso no implicaba ser perfecto, ¿no? Eso pasaba tanto con ellos, con los niños, en determinados momentos poderles decir, ay, lo siento, no he visto esto, ¿no? O es verdad, me he equivocado. Y eso trasladado también a la relación con los padres, ¿no? Eh, También se da con ellos, ¿no? En muchos momentos a lo mejor en los que ellos me traen una inquietud, una preocupación, eh, no saber muy bien cómo está funcionando algo dentro de nuestro día a día, ¿no? Porque al final soy yo quien está con ellos, les voy trasladando, pero es imposible trasladar como las 7 horas, ¿no? Eh, y ahí también hay veces que en esa comunicación con los padres hay como reajustes, tanto míos como ellos, ¿no? O necesitamos compartirnos. Pues mira, es que nosotros en casa estamos así, de esta manera, y yo contarles cómo es mi situación en la casa. O sea, donde ambos, tanto ellos como yo, expresamos, ¿no? Como nuestra parte más vulnerable, que a veces no es cómoda, ¿no? Pero bueno, son también la mayoría como relaciones de tiempo y que compartimos como ese objetivo común, ¿no? Y donde se ha ido dando una confianza y donde yo también me siento con ellos, que hay esa confianza porque no hay como un intento de algo perfecto, sino lo que hay es como algo real, ¿no? De, bueno, pues ahora he llegado hasta aquí o a esto que me compartís no lo tenía a vista y dentro del día a día lo recojo y veo a ver, ¿no? Cómo nos podemos ah, reorganizar, porque muchas veces son necesidades que ellos tienen como familia, ¿no? Y que afecta al día a día, en ese modelo, ¿no? En ese intento de conciliar, de ser una figura donde intenta conciliar esa vida familiar. Hay cosas que yo desconozco de su casa, ¿no? De cómo están y que eso afecta al día a día de la casita. Entonces también hay esos momentos de compartir y de ver cómo nos podemos reorganizar, ¿no? Porque es verdad que está muy ligado nuestro día a día con el día a día de la casita. Entonces,
Ujú. bueno, hay que reajustar, hay que compartir, hay que ver dónde está la preocupación de cada uno, ¿no? La necesidad de cada uno. Muy importante esto que comentás porque, o sea, al calor del hogar es el espacio donde los peques están y pasan una determinada cantidad de horas, ¿no? Por día, en la semana, ¿no? Pero eh, cada peque viene de una casa, ¿no? Y esto que comentas, ¿no? Viene de una casa, de una vida familiar, quizá con distintas reglas, con diferentes eh, digamos, situaciones también de los mismos padres y te podrán comentar, ¿no? Este tipo de situaciones que capaz que están atravesando, mirá, no estamos teniendo una buena semana, quizá no, estamos viendo que, no sé, que el peque está de este modo y quizá estimo que hay en esa conexión, ¿no? El ser tan poquitos también facilita un poco esto de el conocer un poco más esa vida familiar y también poder em, ver cómo está operando, cómo está impactando en el proyecto, ¿no? Y en la relación, la interacción del peque con el proyecto al calor del hogar, ¿no? Y viceversa, cómo el proyecto también, o sea, impacta en esa vida familiar. Es muy interesante, porque, o sea, habla de un flujo, ¿no? Me parece que es muy importante empezar a entender, ¿no? Esto em, de lo que hay en esa relación que se entreteje en los proyectos, en el impacto, ¿no? También que generamos. No, no, no sé, no me imagino después el día de mañana, ¿no? Los peques que hayan pasado por el emprendizaje, ¿no? Cuando los veas como adultos y no sé, y digas, no sé, este niño, esta niña, que ahora es no sé, un adolescente o un adulto, pasó por acá, no sé qué va a pasar ahí con Almu, ¿no? Pero eh, es muy interesante entender que en cada interacción y en cada relación hay un impacto que nosotros hacemos también sobre el otro. Y me parece que también hay que rescatar estas cuestiones, ¿no? Y un poco que los procesos no sean en cierto modo estandarizados o automatizados, o que no vayamos por la cantidad, sino por la calidad, hace también a un diferencial en lo que cada uno hace, ¿no? Y me parece muy, muy interesante. Ahora, también nos quedó ahí y tenemos un ratito, creo, para abrirlo, un poco también vinculado a esto de las preocupaciones por ahí que te expresan los padres y el tipo de educación, ¿no? Eh, Me habías hablado en algún momento de esto es como que estos dos paradigmas, ¿no? Entre una educación autoritaria y una educación como más de tipo, le llamaste en su momento crianza respetuosa, creo, como más permisiva, Sí, ¿no? Y, y, sí, y cómo es esta interacción, ¿qué sería, a ver, cómo sería esto, ¿no? Que me parece que es el dilema que tiene todo padre, ¿no? O sea, ¿qué hago? ese es el O dilema soy que estamos autoritario, o soy transitando. permisivo, o soy ambas cosas, y cuándo ser tal cosa o cuándo ser tal otra, ¿no? Un poco se debe cruzar todo esto, ¿no? Em, Sí, es el dilema que estamos transitando porque venimos de eso, de un modelo como autoritario y más instructivo, donde es verdad como que la individualidad quedaba apartada, ¿no? Y en estas edades que hay como, bueno, necesidades muy básicas que ya simplemente por estar en un grupo grande son imposibles de atender, ¿no? Entonces pasamos a este otro lado, que es la crianza respetuosa, que tiene, o sea, que no es que tiene ese nombre, ¿no? Como estas alternativas, estos otros modelos eh, que van por ahí. Lo que pasa bueno, como salimos de ese autoritarismo, eh, pues hay muchas dudas, ¿no? Hay que ser muy consciente porque de repente puede pasar que es como queremos respetar y queremos respetar todo lo que dice el niño o todo lo que hace el niño y en eso como desvirtuamos, ¿no? Desvirtuamos el acompañamiento
Entonces necesitamos referencias, ¿no? Ahí para ver qué es crianza respetuosa. Y ahí el hecho de conocer como el desarrollo en cada momento para ver qué necesidades son como necesidades básicas que tenemos que atender y qué otras necesidades tienen que estar como dentro de una estructura, ¿no? De un ritmo, eh, por ejemplo, no sé, el, el tema de cuidados de alimentación, de sueño, son cosas que tienen que Ujú. ir a cargo del adulto, ¿no? Hay cosas que un bebé no puede decidir, ¿no? Un niño pequeño eh, no puede decidir porque eh, como las consecuencias que puede tener eso no está dentro de su alcance. Entonces, Re hay importante. mucha complejidad porque, bueno, pues cuando eres padre, madre, acompañante, ¿no? Y quieres llevar a cabo esta crianza respetuosa y tienes también como, claro, lo hacemos desde lo que traemos cada uno, desde lo que a cada uno nos ha supuesto esa educación autoritaria, eh, o bien por la escuela o bien por los padres que lo hacían desde lo que podían, ¿no? Entonces, eso nos va a saltar a nosotros como con nuestras heridas, nuestros miedos, nuestros propios filtros que trasladamos, ¿no? A determinadas situaciones que se dan con nuestros hijos e hijas. Entonces, es necesario como que entendamos la importancia de unos límites. O sea, para mí, por ejemplo, yo siempre lo digo, los límites en la casita son muy básicos, ¿no? Son el ritmo de, como de rutinas de llegada, de la entrada, el momento de desayuno, el momento de juego, el momento de vestirnos para ir a la calle. Van marcando una estructura que a ellos, o sea, que van creando como ese límite del día y a ellos les orienta, ¿no? Y van entrando, ahí hay espacio para la propia individualidad, porque hay momentos donde cada uno eh, pueda tener sus necesidades de juego, donde el ritmo es lento también para que cuando nos pongamos el abrigo o comamos, cada uno lo pueda hacer, ¿no? Con calma. Eh, pero necesitamos esa estructura que les permita orientarse, ¿no? Y ahí el adulto tiene que tomar decisiones. Y luego en el momento del juego, que es donde no se puede haber como más conflictos, esa creación del ambiente también para facilitar que la actividad que tengan ellos allí, eh, pues no sé, o sea, las cosas que puedan estar a su alcance son las que ellos puedan coger, ¿no? O que cuando haya conflictos, pues no sé, para mí como los límites de seguridad son donde yo a lo mejor aparezco ahí como de manera más clara y me pongo más firme, Más ¿no? firme. Más, Ujú. sí, más firme en el sentido que para mí la expresión para ellos tiene que quedar muy claro. Yo puede que no esté enfadada, ¿no? Pero que a la hora de Pero que sea expresarlo, o sea, contundente. No, porque claro, estimo no que ahí significa, el lenguaje corporal tuyo también, y que como tú dices, no hace falta que yo esté enojada, sino que estoy siendo sí, firme en el lenguaje corporal, porque sí, además cuando todo entiendo, y esto capaz que algún técnico después me pueda decir, yo no tengo mucha idea, pero entiendo que además en el lenguaje corporal eh, uno está comunicando porque, bueno, a ver, el 93% el lenguaje corporal es lo que comunica. Entonces, es el lenguaje corporal, cuando el otro todavía no tiene construido el habla, la palabra, todavía está, y además está en un proceso de construcción, el lenguaje corporal es el que de alguna manera termina por comunicar, ¿no? Con mm, firmeza ese límite, ¿sí? Si sí. no es como que y que además los chicos, lo entiendo que lo leen muy bien los peques. Cuando uno, Sí, no, 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 y te sí, midieron de acá, te midieron, te estoy diciendo una tomografía computada y claro, no te hacen, o sea, no llega un momento donde no eligen no hacerte caso porque vos no estás siendo firme y contundente a la hora de poner un límite, ¿no? sí, Eh, sí, sí. Ahí como también para mí ha sido como aprendizaje, ¿no? En como la educación respetuosa y dejarles y tal, en plan, no, yo tengo que tener clara cuál es mi posición, porque ellos la van a leer, ¿no? Como la exprese con lenguaje o Total. no la esté expresando con lenguaje,
ellos leen cuál es mi posición y si no me posiciono, eso se va a manifestar en la actividad o en el tipo de dinámica que se dé. Entonces yo tengo que tener clara cuál es la posición. Entonces sí, o sea, como el- que no es tanto como tener muchos límites o estar expresándoles a ellos todo el rato, esto no, ¿no? O sea, que ahí vendríamos como de ese autoritarismo, pero es tener claro qué estructura creas y qué normas, de alguna manera, estableces para el buen funcionamiento, ¿no? Para un funcionamiento armonioso y para donde pueda darse esa autonomía y esa exploración. Y sobre todo, bueno, pues eso, como con los límites de seguridad, ahí eh, como el ser firme, ¿no? Y el, eh, soy firme porque ellos no tienen a vista la consecuencia que tienen, ¿no? Esto que comunicás yo creo que es clave, porque es, digamos, entiendo que lo que estás diciendo es el fundamento. Y el argumento, yo entiendo para mí más claro, ¿sí? A la hora de construir ese límite. Y de que uno lo está poniendo porque el otro no tiene la conciencia de las consecuencias que no está en su alcance, aún, ¿sí? La visión, o sea, esa anticipación de lo que las consecuencias que podría tener hacer algo, o entiendo que es más de un hacer, ¿no? O decir algo cuando ya están empezando a hablar, Mm, ¿no? Y entonces, esto del alcance, testear cuál es el alcance del peque y si tiene conciencia de esas consecuencias, ¿no? Y justamente cuando eso no está, el límite tiene que estar, claro. ¿sí? El Y límite si hay que tiene que estar. manifestarlo como firme, hay que ser Y súper firme para que ese límite quede claro. O sea, quede para claro, que esto exacto. sí, sí. O sea, Y no en puede haber esto, doble, no puede haber digo una cosa y con el cuerpo estoy haciendo otra, porque mm, eso sí, ya por eso para sabemos, mí como, lo leen. sí, como los de seguridad, ¿no? Y bueno, y en esto, como retomando ese como paso de educación autoritaria, ¿no? A crianza respetuosa, que hay, bueno, yo con unos compañeros con los que me formé el año pasado, había como una cosa entre medias que me gusta mucho, que es como la educación consciente, ¿no? Y es que nos hace primero reflexionar, ver dónde estamos nosotros, ¿no? Y ver qué traemos nosotros con esto del límite o de la autoridad, ¿no? ¿Qué mochila tenemos ahí con eso? Y luego esa reflexión de para qué estoy poniendo un límite, ¿no? ¿Qué estoy queriendo enmarcar en este ambiente o en este día, ¿no? ¿Cuál va a ser mi prioridad? La Entonces, que los finalidad, ¿no? límites, De ese claro, límite. ¿Cuál es la sí, finalidad? sí, que los límites estén enmarcados para esa finalidad, ¿no? Y entonces también ahí, cuando tú tienes claro eso, eh, te va a ser mucho más fácil mantener un límite, saber cuándo lo tienes que poner, ¿no? Y ahí es lo que decimos, es, vale, tengo clara mi posición, ¿no? ¿Cuál tiene que ser mi posición para que esto funcione? Y es cuando ellos lo leen y hace que todo sea más fácil, ¿no? Total, total. Sí, es muy bueno esto que comentas. A mí me ayuda también para comprender, porque nada, tengo conocidos que tienen estos temas, ¿no? Con sus peques y nada, van a veces, está bueno porque van a veces al psicólogo, van eh, al, eh, a facilitadores que le ayuden, ¿no? Que están especializados en crianza y demás. Y son estos los temas. O sea, a veces se sienten culpables los padres por haber puesto un límite de tal modo. También es un aprendizaje, ¿no? Sí, Y, total. y entiendo también que después, en la medida que va avanzando la conciencia acerca de las consecuencias, va avanzando, va creciendo el alcance del niño o de la niña, también uno o sea, va o sea, movilizando esos límites para construir también esa autonomía. O sea, esos límites no son fijos en el momento en el que se ponen y se sostienen, pero también después hay que retestear
y ver, entiendo, ¿no? Si hay una posibilidad de construir otro límite o abrir una restricción, o sea, algo mm, en particular para también chequear esto de la autonomía, ¿no? También mm. facilitar la autonomía. Entiendo que también tiene que ver con eso y también que el otro construya, ¿no? El peque pueda construir también la conciencia al límite, ¿no? Sí. Eh, Me parece como muy importante una cosa que has dicho, que es nosotros como padres, ¿no? Permitirnos el proceso a la hora de enfrentarnos a esto, ¿no? Y además, eh, que muchas veces a lo mejor nos podemos como sentir culpables porque esto no lo sabía, esto no lo vi, esto tal. Y esto de que los peques no se van a quedar tanto en ese, como en ese pasado, o sea que en cuanto tú cambias tu posición y cambias por lo que decíamos, ¿no? Por esta, me he dado cuenta de esto que antes no veía, ¿no? Esta coherencia de, vale, antes era coherente con una idea que tenía, pero de repente esto no lo tenía a vista y ahora lo incorporo, ¿no? Cuando tú haces eso, el P que te va a seguir, ¿no? No te va a decir, ¿por qué esto lo haces así? No te va a echar en cara nada, ¿no? Como que Sí. va a asumir esa nueva coherencia que tienes. Entonces, como eso, o sea, que es un proceso y que es un proceso como natural, ¿no? Y es parte, ¿no? Y en esto también como de medir ese cambio de alcances, no sé, yo últimamente siempre cuento cuando salimos a la calle, ¿no? Yo Ujú. antes salía y salíamos con el carrito, me iba al parque de al lado y volvía en este día a día, ¿no? Que hemos ido construyendo, que ellos han ido ganando autonomía y que ha ido profundizando como esta relación, esta comunicación entre nosotros. Ahora salimos y yo salgo a la calle con los cuatro y los cuatro van andando. Y los cuatro van andando y cuando vamos por la acera, cada uno va a su ritmo. Uno va por delante, otro va por detrás, pero saben que cuando llega el momento de cruzar una calle, paramos, nos damos las manos entre todos, ¿no? Y además yo me tiro ahí como un buen rato de, tenemos todos la mano, ¿no? Y como el que da la mano, tú tienes, venga, tú vas cuidando a no sé quién. O sea, ha habido un cambio ahí, una evolución. eh, y voy muy tranquila con los cuatro, ¿no? Y ellos saben, o sea, como que hemos ido integrando todos qué podemos hacer, ¿no? Cuando salimos, cuando pueden ir como más cada uno a su ritmo y cuando llega un momento donde hay que parar, hay que mirar si viene un coche, nos damos la mano, dedicamos tiempo a escuchar, a mirar, ¿no? A poner esa atención y cruzamos la calle, ¿no? Y nos vamos cada vez más lejos y vamos tomando distintos caminos, ¿no? Entonces, todo eso es un proceso. Wow, es un montón, es un montón. O sea, donde hay un riesgo, ¿no? Hay la oportunidad para construir un límite, ¿no? Construir un límite, una contención para que haya un aprovechamiento de esa situación, ¿no? Mm, mm, Y es nada, es hermoso porque es un ejemplo súper sencillo el que has dado, que nada, nos invita y también recién te escuchaba y estoy pensando y digo, parece que, bueno, quizá esta entrevista sea muy útil para, qué sé yo, alguien que es papá, que es mamá, o que está teniendo un peque o está cuidando, o quizá otros facilitadores o acompañantes o madres de día, ¿no? Como tú, que les sirve compartir también las experiencias pero esto no, nos sirve a todo, creo, porque porque bueno, nada, considero que internamente cada uno tiene un aspecto maternal y paternal, ¿no? Esta madre o este padre interno, ¿no? Que la perspectiva, por ejemplo, del análisis transaccional lo tiene muy claro, o sea, lo plantea como un estado del yo, ¿no? Un estado del yo padre, madre, que es independiente de si uno es madre o padre biológico, porque de alguna manera, por más que crezcamos, biológicamente tengamos tantos años, tengas 30, 40, 50, 60, 80 o 10, bueno, 10 años todavía no sé, porque la conciencia, pero digo para el adulto que va a estar mirando esta entrevista, ¿no? Este diálogo reflexivo.
todos tenemos un aspecto madre y un aspecto padre internalizado, ¿no? Y nos maternamos y nos paternamos a nosotros mismos, porque también tenemos un aspecto niño también interno y lo tenemos que atender, ¿no? De ahí de donde sale ese aspecto que conocemos desde la LGC, que le llamamos esa autenticidad, esa frescura, pero que también requiere determinados límites, determinada autoridad interna desde el adulto que está gestionando también la forma en que elegimos maternarnos y paternarnos a nosotros mismos, ¿no? Eh, y me activaste esto a lo último, ¿no? Como la importancia también de rescatar ese aspecto interno, quizá podamos dejarlo para abrirlo en otra instancia, pero me deja así como conmovido ese aspecto porque pareciera, ¿no? Reitero, que fuera una entrevista que es para papás y mamás de peques, pero a ver, eh, Sí, nos maternamos y nos paternamos también a nosotros mismos y eso claro, nos sirve. es la oportunidad, ¿no? De volver a ese niño, ¿no? Y de ir como reparametrizando. Sí, Así que bueno, Almu, estamos en hora ya para concluir. No queremos que se pase de mucho más tiempo porque también entendemos bueno, que la atención tiene sus límites y bueno, a mí yo la he pasado genial. yo Me también. encanta, me encanta compartir. Y nada, me encantaría que este aporte le llegue a cada uno de los que se haya implicado en la vista del video. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si quieren expresar alguna una preocupación o algún tema, ya sea debajo del video en el canal de YouTube o en donde lo dejemos disponible en las redes sociales y demás, bienvenido. También Almu nos va a dejar su página web de Al Calor del Hogar, yo después la voy a dejar en placa y bueno, todo lo que es su aporte, entiendo que está disponible ahí Sí, a que sea brindado y bueno, ya se verá el modo también de continuar, porque por ahí podemos hacer alguna otra interacción a partir de lo que emerja de esta, ¿no? Eh, pero bueno, perfecto. Bueno, gracias, Almu. muchísimas gracias. Lo disfruté un montón, Seba. Bueno, me ha encantado, me ha encantado. Así que bueno, les mandamos un abrazo a cada uno y bueno, esperemos que les sea de aporte.